Mi hijo mayor Marcos lo dijo sin levantar la vista del plato. Estábamos en su casa, la comida del domingo. Esa clase de reunión que ahora se programa con 2 semanas de antelación, algo de lo que nunca me había percatado hasta que empecé a fijarme en todo. Él dijo, papá, ya hemos tomado una decisión. Y yo dije, lo sé, solo creo que... Y él repitió más bajo, como si estuviera corrigiendo a un niño. Ya hemos tomado la decisión, papá. Eso fue todo. Sin discusiones, sin alzar la voz. Solo el sonido seco y definitivo de una puerta cerrándose. Mi nombre es Eugenio Jiménez. Tengo 84 años. Y quiero contarte lo que pasó después de esa comida. No para divertirte, no para decirte qué hacer. Solo porque es el tipo de cosas que un hombre no olvida. Conduje a casa esa noche pensando en mi padre. Samuel Jiménez no era un hombre afectuoso. Era un hombre confiable, lo cual entendí durante casi toda mi vida como si fuera la misma cosa. Cuando yo tenía unos 9 años, me dijo que me pusiera derecho en el salón y que le repitiera una frase. No recuerdo qué había hecho mal, recuerdo su postura, recuerdo que no levantó la voz. Lo más aterrador de mi padre era que nunca necesitaba hacerlo. Pasé 60 años intentando ser eso. El hombre en la habitación que no necesita gritar, el hombre que se encarga de las cosas, el hombre que nunca es una carga. Y sentado en mi coche frente a la casa de Marcos, me di cuenta de que me había convertido en algo completamente distinto. En algún punto entre ser estable y ser silencioso me había vuelto opcional. No ocurrió de repente. Nunca sucede así. Empieza con cosas pequeñas. Notas que tus hijos dejan de pedirte opinión sobre temas que antes consultaban. Una decisión laboral, una mudanza, una conversación sobre los nietos. Asumes que están ocupados. Asumes que lo tienen controlado. No quieres parecer que te estás entrometiendo, así que te quedas callado. Y cuanto más callado estás, más fácil les resulta olvidarse de invitarte a participar. No es crueldad. La mayoría de las veces ni siquiera lo notan. Es solo la deriva lenta de un bote que nadie se molestó en amarrar. Para cuando Marcos me dijo aquellas palabras, yo llevaba años desamarrado. Voy a contarte lo que intenté primero, porque esto es importante. Cuando un hombre como yo se da cuenta de que algo va mal, no se queda de brazos cruzados. Lo soluciona. Eso es lo que te enseñan 60 años de trabajo. Los problemas tienen soluciones. Las soluciones requieren acción. Así que actué. Lo primero que hice fue hacerme más presente. Pensé, tal vez el problema es la proximidad. Tal vez si me vieran más, la distancia se cerraría. Empecé a llamar más a menudo. Me pasaba por casa de Marcos los sábados sin un motivo especial. Me ofrecían arreglar cosas que no necesitaban arreglo. Me presentaba voluntario para todo antes de que nadie lo pidiera. Cuidaba a los niños cuando lo necesitaban y me quedaba más tiempo del debido. Durante un mes esto pareció ayudar. Las llamadas se sentían más cálidas. La esposa de Marcos, Denise, empezó a escribirme mensajes sobre los nietos. Jordán el mayor empezó a hacerme preguntas sobre cosas que yo realmente sabía, pequeñas reparaciones, como hacer cosas con las manos. Pensé, es esto. Esto es lo que necesitaba hacer. Estar presente. Llenar el espacio. Pero luego volvió a cambiar, lentamente. Como el frío que entra en una habitación, no de golpe, sino grado a grado. Noté que cuando llamaba, Marcos respondía de forma diferente según la hora. A mitad de semana contestaba, pero mantenía un pie fuera de la puerta, dándome solo la mitad de su atención. Podía oír su teclado. Podía oír su televisión. Podía oírlo todo excepto la sensación de que realmente se alegraba de que hubiera llamado. Y yo seguía hablando, llenando el silencio, hablando más de la cuenta solo para justificar el haber llamado. Colgaba y me sentía peor que antes. Las visitas de los sábados se hicieron más cortas, luego menos frecuentes. Entonces Marcos mencionó, como quien no quiere la cosa, que los sábados estaban un poco ocupados ahora. No dijo que no fuera. No necesitó hacerlo. Yo me había hecho más presente y ellos me habían hecho menos sitio, así que intenté otra cosa. Decidí que el problema era que no era lo suficientemente útil. No en el sentido de estar presente, sino en el sentido práctico. Tenía cosas que ofrecer, experiencia, conocimiento, décadas de saber cómo navegar el tipo de problemas que te pillan desprevenido a los 40 o 50 años. Solo necesitaba recordárselo. Empecé a dar consejos de forma más directa. Cuando Renata llamó por un problema que tenía con su casero, le dije exactamente qué hacer. Cuando Antonio mencionó una situación en el trabajo, se la analicé punto por punto. Cuando Carlos estaba pasando por algo con su hijo menor, le dije lo que creía que estaba haciendo mal. No fui desagradable. Fui claro. Fui específico. Yo había vivido versiones de cada una de esas situaciones. Sabía cosas que ellos aún no sabían. Esto va a sonar ridículo, pero en un momento dado llegué a tener todo un sistema. Llevaba notas.
Pequeños recordatorios de lo que cada hijo había mencionado para poder hacer un seguimiento, para demostrar que había estado escuchando, que seguía involucrado, que seguía siendo relevante. Tenía un bloc de notas en la encimera de la cocina como si estuviera dirigiendo una pequeña oficina. Mi vecino Daniel Rocha vino una tarde a devolverme una llave inglesa que le había prestado, vio el bloc y me preguntó si estaba escribiendo un libro. Le dije que no. Lo miró de nuevo y dijo, parece el expediente de un caso. No le faltaba razón, pero los consejos no llegaron como yo pretendía. Renata dejó de mencionar sus problemas cuando hablábamos, no de forma dramática. Simplemente poco a poco los problemas desaparecieron de nuestras conversaciones. Antonio empezó a matizar las cosas antes de decirlas. Ya sé que probablemente dirás que... Y entonces se adelantaba a lo que yo iba a ofrecer y lo descartaba con la mano. Carlos me dijo una vez, no con mala intención, papá, no te pido que lo arregles, solo te lo estoy contando. Les estaba dando lo más honesto que tenía. Y eso estaba haciendo que ellos fueran menos honestos conmigo. La tercera cosa que intenté fue la más difícil de admitir. Decidí que quizás el verdadero problema era que había dejado de ser alguien agradable con quien estar, que en algún momento del camino me había vuelto pesado, demasiado serio, demasiado de eso que la gente llama intenso. Así que intenté ser más ligero. Me reía más en las comidas de lo que realmente me apetecía. Hacía bromas sobre ser viejo, esa clase de chistes autocríticos que sirven para que todo el mundo se sienta cómodo, para señalar que no era frágil, que no tenían que tratarme con cuidado. Hablaba menos de Rosa, hablaba menos del pasado en general. Dejé de sacar temas que habían pasado entre nosotros, los hijos y yo, cosas que pensaba que aún debían decirse. Me convertí en un invitado agradable en mi propia familia y funcionó de la manera más hueca imaginable. Las comidas se volvieron más ligeras. La gente se relajaba, había más risas, y yo me sentaba en medio de todo sintiéndome como un hombre que mira su propia vida a través de una ventana, presente en cuerpo, pero en ninguna parte de la habitación en lo que realmente importaba. Teresa se dio cuenta. Ella es perceptiva, mi quinta hija siempre lo ha sido. Me llamó unas 2 semanas después de empezar con esto y me dijo, pareces diferente últimamente. Le pregunté a qué se refería. Dijo, no lo sé. Como si no estuvieras realmente ahí. Le dije que estaba bien. Usé esa palabra. Bien. La misma palabra que llevaba 60 años usando para terminar conversaciones antes de que se volvieran reales. Ella lo dejó pasar. Escuché en su silencio que sabía que estaba mintiendo y me dejó mantener la mentira de todos modos, porque había aprendido hace mucho tiempo que si me presionabas yo solo reforzaba el muro. Me había vuelto tan bueno estando bien que había desaparecido por completo. Fue Lucas quien dijo lo que terminó por desarmarme. No mi nieto. El hijo del vecino. El hijo de Daniel Rocha. 11 años, callado de esa forma que significa que siempre está pensando. Viene a veces los fines de semana, hace preguntas pequeñas, arregla cosas conmigo cuando le dejo, no habla mucho. Ese sábado estaba sentado a la mesa de la cocina después de una llamada con Marcos que había ido como siempre, agradable y vacía, y Lucas llamó a la puerta para preguntar si podía ayudarle a entender por qué se le salía la cadena de la bici. Bajamos a la acera. Me agaché, lo cual me llevó más tiempo de lo habitual, miré la cadena y ajusté la tensión. Él observó todo el tiempo sin hablar. Cuando me incorporé, dijo, mi papá dice que tú sabes arreglarlo todo. Dije, tu padre está siendo generoso. Él respondió, lo dice como si fuera verdad. Luego se subió a la bici y pedaleó por la acera. Me quedé allí mirándolo y algo se rompió dentro de mi pecho. No de forma dramática, solo en silencio, de la forma en que se asienta una casa vieja. Había pasado la mayor parte de un año intentando convencer a mis hijos de que todavía tenía valor, haciéndome más presente, aconsejando más, fingiendo una ligereza que no sentía. Y ninguna de esas cosas me había devuelto lo que había perdido, que no era su respeto, me di cuenta allí en la acera. Lo que había perdido era el mío propio. Dejé de llamar tan a menudo, no como castigo, no como estrategia. Simplemente dejé de buscar a personas que no me buscaban y fingí que era lo normal. Dejé pasar una semana sin iniciar contacto, luego otra. La quietud era incómoda al principio, como lo es cualquier cosa honesta cuando la has estado evitando. Marcos llamó un miércoles, ni sábado ni domingo, miércoles a media mañana. Dijo que solo llamaba para ver cómo estaba. Le dije que estaba ocupado con algo, lo cual era cierto. Estaba caminando. Había empezado a dar paseos por las mañanas de nuevo, como solías hacer antes de los 60, solo por estar fuera, por tener un lugar a donde ir que no tuviera nada que ver con ser útil para nadie. Él dijo, vale, te dejo entonces. Yo dije, pásate el domingo si quieres.
Dijo que lo haría. Y lo hizo. Y algo fue diferente. No la conversación ni la comida, nada que pudiera señalar, pero se quedó más tiempo de lo habitual. Me ayudó con algo en la cocina sin que se lo pidiera. Mencionó algo que le preocupaba, una preocupación real, de las que solía ocultarme, y lo dijo llanamente, sin preámbulos, sin el ya sé lo que vas a decir. Simplemente lo dijo. No lo arreglé. Solo escuché. Cuando terminó dije, eso suena difícil. Y me miró de la forma en que miras a alguien que finalmente habla tu idioma después de años de una traducción educada pero errónea. Dejé de dar explicaciones. Había pasado décadas justificando mis elecciones ante mis hijos como si les debiera una defensa de cada decisión que tomaba. ¿Por qué hacía algo? ¿Por qué no había hecho otra cosa? Como si el hecho de necesitar explicarlo fuera la prueba de que debía avergonzarme de ello. Paré, no de forma grosera. Simplemente dejé de ofrecer la disculpa antes de que nadie la pidiera. Noemí llamó, de la forma en que llama Noemí, como si entrara en una habitación y se pusiera a mover los muebles. Mencionó algo que yo había dicho en la comida unos meses antes, algo que ella había malentendido, y empezó a arremeter contra ello. La dejé terminar. Luego dije, no creo que eso fuera lo que quise decir, pero te escucho. Y luego cambié de tema. Se quedó callada un segundo. Luego dijo, ¿ya está? ¿No vas a discutir? Dije, no. Se rió, una risa corta y sorprendida. Y luego me contó algo gracioso que había pasado en el trabajo y hablamos durante 40 minutos. No sé qué escuchó Noemí en ese momento. Sé lo que sentí yo. Me sentí como un hombre que ya no necesitaba que ella lo entendiera para creer que valía la pena ser entendido. Es algo pequeño al decirlo. Me costó 73 años sentirlo de verdad. Carlos vino solo una tarde, sin su mujer, sin sus hijos. Se sentó a mi mesa y me preguntó algo que nunca me había preguntado directamente. Me preguntó si me arrepentía de cosas. No de forma desafiante, genuinamente. Como un hombre que empieza a preguntarse sobre su propia historia, me quedé pensando. Le dije que sí. No ese arrepentimiento general, no del tipo que te hace querer reescribirlo todo. El tipo específico. Ese en el que recuerdas un momento particular, un rostro, y sabes que lo gestionaste mal, y ese error sigue sentado ahí en la habitación contigo incluso ahora. Le hablé de una noche cuando él era adolescente, y no lo pondré todo aquí porque hay cosas que pertenecen a dos personas. Pero le dije que había confundido la firmeza con el amor en un momento en que él había necesitado algo más suave. No lo adorné, no puse excusas, simplemente lo dije. No dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo, me preguntaba si alguna vez pensabas en eso. Dije, pienso en ello. Él asintió. Nos sentamos en la cocina una hora más y hablamos de cosas que nunca habíamos logrado decir en voz alta en 40 años de conocernos. No de todo, no deshaces 40 años en una tarde. Pero algo cambió en la habitación, algo que había sido un peso durante mucho, mucho tiempo. Se fue y me dio un abrazo en la puerta. Un abrazo de verdad, no de esos de lado. Y me quedé en el umbral después de que se fuera y pensé en mi padre, a quien había amado y temido y nunca conocido del todo, y pensé, tal vez no me estoy quedando sin tiempo, tal vez solo necesitaba dejar de correr. Estoy agradecido por lo larga que es mi vida de una manera que no habría podido predecir a los 50. No porque haya sido fácil, sino porque ha sido lo suficientemente larga como para que llegaran cosas por las que valía la pena esperar. Una llamada un miércoles, una tarde en la cocina, un niño en una bicicleta, 40 minutos de risas honestas con una hija que solía agotarme porque yo no entendía que su franqueza era amor traducido a un idioma que yo aún no había aprendido. Pasé mucho tiempo midiendo mi valor por lo mucho que mis hijos me necesitaban. Ya no hago eso. Solo trato de ser alguien con quien valga la pena sentarse. Alguien por quien valga la pena conducir hasta aquí. Alguien que merezca esa llamada de un miércoles. Algunas mañanas me siento con mi café y pienso en todos los años en los que estuve tan concentrado en ser sólido que me olvidé de estar presente. Y siento el peso de eso. Pero también pienso, todavía estoy aquí. La historia no ha terminado. Eso no es poco. Para un hombre de mi edad lo es todo. Si te has quedado conmigo hasta aquí, gracias. Lo digo de la forma más sencilla que sé. Si sentiste que era algo que necesitabas escuchar, vuelve. Todavía hay cosas que estoy tratando de entender y me encantaría tener compañía.